Nadie espera encontrar un cuerpo en un contenedor de almacenamiento. Estos lugares están destinados a muebles olvidados, decoraciones estacionales, cosas que la gente se promete a sí misma que tratará más adelante. Filas silenciosas de puertas metálicas, polvo, candados, nada vivo, nada humano. Pero en un día frío en Virginia Occidental, cuando la puerta de acero de una unidad de almacenamiento alquilada se levantó solo unas pocas pulgadas, un olor escapó que detuvo a todos en seco. No era basura, no era moho, era algo mucho peor. Dentro de ese contenedor estaba Kathleen Harp, una mujer joven, cuya vida se había deshecho silenciosamente mucho antes de que alguien se diera cuenta de que faltaba. Y como los investigadores pronto aprenderían, su asesinato no fue un momento de rabia repentina. Fue un acto lento, deliberado de control, aislamiento y silencio, terminando con su cuerpo escondido como un objeto que ya no se necesitaba. Esta es la historia de cómo Kathleen Harp desapareció, por qué nadie se dio cuenta a tiempo y cómo la verdad finalmente fue descubierta dentro de un contenedor de almacenamiento destinado a mantener los secretos enterrados para siempre, antes de convertirse en un titular, antes de convertirse en evidencia, antes de convertirse en un cuerpo en una caja de metal. Kathleen Harp era una persona real. Ella tenía poco más de 20 años, joven, vulnerable, intentando encontrar estabilidad en un mundo que no le había dado mucha. Amigos luego la describieron como de voz suave, amable y desesperada por pertenecer a algún lugar, a alguien. Ella quería cosas normales, un lugar seguro para vivir, una relación que se sintiera segura, un futuro que no se sintiera temporal. Pero la vida de Kathleen era inestable. Ella iba de un lado a otro entre lugares, relaciones y trabajos, y esa inestabilidad la convirtió en un blanco fácil para alguien que no quería una pareja, quería control. Y fue entonces cuando ella lo conoció. Al principio, la relación no parecía peligrosa. De hecho, para alguien desde afuera, podría haber parecido exactamente lo que Kathleen Harp necesitaba. Ella era joven, vulnerable y buscaba estabilidad financiera, emocional y física. Y de repente apareció alguien que ofrecía todo eso a la vez, un lugar para quedarse, un sentido de pertenencia, la promesa de protección en un mundo que no había sido nada gentil con ella. Así es como muchas relaciones abusivas comienzan, no con violencia, no con amenazas, sino con rescate. Para Kathleen, él no era solo un novio, él era seguridad, él era certeza. Él era alguien que tomaba decisiones cuando ella se sentía perdida. Y lentamente, casi invisiblemente, esa dinámica cambió. Lo que comenzó como ayuda se convirtió en expectativa. Lo que comenzó como preocupación se convirtió en vigilancia. Lo que comenzó como amor se convirtió en propiedad. Kathleen comenzó a alejarse de las personas que una vez la conocieron mejor. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las visitas cesaron por completo. Cuando los amigos preguntaban al respecto, ella lo restaba importancia. Él solo se preocupa por mí. A él no le gusta el drama. Es más fácil así. Pero el aislamiento nunca es más fácil. El aislamiento es una herramienta. A puertas cerradas, las discusiones se hicieron más frecuentes. Pequeños desacuerdos escalaron a confrontaciones emocionales. Kathleen era criticada. ¿Cómo hablaba? ¿A dónde iba? ¿Con quién hablaba? Y cada vez ella cedía un poco más de terreno. Esta es otra verdad incómoda sobre las dinámicas abusivas. Rara vez se anuncian a sí mismas, se arrastran, reduciendo lentamente el mundo de una persona hasta que la resistencia se siente inútil y el escape se siente imposible. Para cuando Kathleen se dio cuenta de que algo andaba mal, ya no tenía un sistema de apoyo lo suficientemente fuerte para intervenir. Y la persona de la que más dependía era la persona de la que necesitaba protección.
Fue entonces cuando la relación cruzó una línea de la que nunca podría volver. Cuando Kathleen Harp desapareció, no ocurrió con un momento final dramático. No hubo una llamada telefónica frenética. No hubo un silencio repentino que activara alarmas. No hubo una realización inmediata de que algo andaba terriblemente mal. Simplemente dejó de aparecer, y eso es lo que lo hizo tan peligroso. Kathleen vivía en los márgenes, emocional y socialmente. No tenía una residencia permanente. No fichaba en un trabajo donde su ausencia sería notada. No era alguien cuya rutina fuera monitoreada de cerca. Así que cuando desapareció, su desaparición se mezcló con el fondo de la vida cotidiana. Este es uno de los aspectos más inquietantes del caso, porque el sistema no falló a Kathleen, ni siquiera se dio cuenta de ella. Pasaron días, luego semanas. La gente asumió que se había mudado, empezado de nuevo, elegido distancia. Los adultos desaparecen todo el tiempo, dirían luego los investigadores. Algunos no quieren ser encontrados, pero Kathleen no eligió desaparecer. Ella ya estaba muerta, y mientras su cuerpo permanecía escondido, sellado detrás de paredes metálicas y un candado, la vida afuera continuaba sin interrupciones. No hubo alerta Amber. No hubo volantes de desaparecida pegados en postes telefónicos. No hubo velas en vigilias, solo silencio. Y el silencio es exactamente en lo que su asesino contaba, porque mientras más tiempo nadie hiciera preguntas, más tiempo la verdad permanecería enterrada. Pasaron meses antes de que las preocupaciones finalmente llegaran a los oídos correctos, antes de que alguien notara que la ausencia de Kathleen no era normal. Para entonces, cualquier posibilidad de salvarla había desaparecido hacía tiempo. Todo lo que quedaba era la pregunta: ¿cuánto tiempo puede alguien estar desaparecido antes de que el mundo se dé cuenta de que se ha ido para siempre? Lo que le pasó a Kathleen Harp no comenzó con violencia, comenzó con control. Para cuando llegaron los momentos finales, el mundo de Kathleen ya se había reducido a una sola habitación, una sola persona y una sola voz que dictaba su realidad. Los investigadores luego determinarían que el asesinato ocurrió dentro del lugar que se suponía era el más seguro, una residencia que compartía con su pareja. No hubo testigos, no hubo vecinos llamando a la policía, no hubo gritos que nadie recordaría luego. Ese silencio se convertiría en uno de los aspectos más inquietantes del caso. En las horas previas a su muerte, no hubo indicación de que Kathleen esperara algo fuera de lo ordinario. No hubo mensajes de despedida. No hubo planes repentinos para irse. No hubo señal de que supiera que su vida estaba por terminar. Esto es lo que hace al homicidio de pareja íntima tan devastador. A menudo ocurre cuando la víctima cree que el peligro ha pasado, pero las tensiones habían estado aumentando, las discusiones se habían vuelto más frecuentes, el control se había apretado, el miedo se había vuelto rutina, y luego, en algún momento a puertas cerradas, algo cambió. El asesinato en sí no fue impulsivo, no fue caótico, fue deliberado. La evidencia sugirió que Kathleen fue dominada por alguien físicamente más fuerte, alguien en quien confiaba lo suficiente como para estar cerca. No hubo señal de entrada forzada, no hubo evidencia de un extraño, no hubo violencia aleatoria. Todo apuntaba hacia adentro, a la persona más cercana a ella. Esto no fue sobre robo, esto no fue sobre rabia de un extraño, esto fue sobre posesión. Y cuando Kathleen ya no pudo ser controlada, ella fue silenciada. Para muchos asesinos, el pánico llega inmediatamente. Huyen, confiesan, cometen errores, pero este asesino hizo algo mucho más escalofriante. Hizo una pausa, pensó, y luego comenzó a planear, porque matar a Kathleen fue solo el primer paso. El verdadero desafío era asegurarse de que nadie la encontrara jamás.
Lo que sucede después de un asesinato a menudo revela más sobre un asesino que el acto en sí. Y lo que sucedió luego en el caso de Kathleen Harp fue calculado, frío y profundamente perturbador. Una unidad de almacenamiento es un escondite casi perfecto. Filas de puertas metálicas idénticas. No hay cámaras dentro de las unidades individuales. Supervisión mínima y, lo más importante, privacidad. La gente almacena muebles, cajas, recuerdos. Nadie espera un cuerpo. El asesino alquiló un contenedor de almacenamiento usando su propio nombre, sin disfraz, sin identidad falsa, porque no pensó que alguien estaría buscando. Esa confianza luego se convertiría en su perdición. Mover un cuerpo no es fácil, toma tiempo, fuerza y preparación. El cuerpo de Kathleen fue transportado cuidadosamente, envuelto, ocultado, tratado no como un ser humano, sino como un objeto que debía esconderse. Cada paso del proceso mostraba intención. Esto no fue un momento de pánico. Esto fue destrucción de evidencia. Dentro de la unidad de almacenamiento, Kathleen fue colocada fuera de la vista, detrás de puertas de acero cerradas con llave, sin luz, sin sonido, sin aire moviéndose libremente. Ella permanecería allí a través del clima cambiante, a través de las estaciones que pasaban, a través de días festivos donde las familias se reunían y celebraban, mientras ella yacía olvidada a solo millas de distancia, y fuera de ese contenedor, la vida continuó. Quizás el detalle más perturbador es lo que sucedió después. El asesino volvió a la vida diaria. Fue a lugares, habló con personas, actuó con normalidad, todo mientras sabía exactamente dónde estaba Kathleen. Todo mientras cargaba un secreto que eventualmente lo consumiría. Cada vez que pasaba por esa instalación de almacenamiento, cada vez que pagaba la tarifa de alquiler, se le recordaba lo que había hecho, pero aún así nadie se dio cuenta. Las unidades de almacenamiento no están diseñadas para preservar la vida. Con el tiempo, comenzó la descomposición. Los olores comenzaron a formarse. Los fluidos se filtraron, el contenedor se convirtió en una escena del crimen sellada, y eventualmente comenzó a suceder lo que los asesinos más temen. El secreto ya no podía permanecer oculto. La unidad de almacenamiento debía borrar a Kathleen Harp. En cambio, preservó la verdad, porque cuando los investigadores finalmente abrieron esa puerta de acero, no solo encontraron un cuerpo, encontraron prueba. Durante meses, Kathleen Harp existió solo como una ausencia, sin avistamientos confirmados, sin actividad telefónica, sin rastro de dónde había ido. Pero la ausencia misma puede volverse sospechosa, especialmente cuando la persona más cercana a ella nunca podía explicarlo de la misma manera 2 veces. Cuando las fuerzas del orden finalmente comenzaron a escudriñar la desaparición de Kathleen, la investigación no comenzó con un cuerpo, comenzó con inconsistencias. El hombre con quien había estado viviendo afirmó que ella se había ido por su propia voluntad. Luego dijo que estaba quedándose con amigos. Más tarde sugirió que podría haber salido del estado. Cada versión sonaba plausible, hasta que los investigadores las colocaron una al lado de la otra. Y de repente nada coincidía. Si Kathleen se fue voluntariamente, ¿por qué dejó todo atrás? Su teléfono había desaparecido. Sus pertenencias personales nunca se movieron. Ninguna actividad financiera siguió a su supuesta desaparición. Los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas semanas de Kathleen, no a través de testigos, sino a través del silencio digital. Sus redes sociales se apagaron. Sus mensajes se detuvieron a mitad de la conversación. Su vida terminó abruptamente, sin advertencia. Esa parada abrupta fue la primera pista real. Mientras los detectives ampliaban su búsqueda, descubrieron algo inesperado. Un alquiler de unidad de almacenamiento
conectado al sospechoso, arrendado poco después de que Kathleen fuera vista con vida por última vez. A primera vista, parecía ordinario. Las unidades de almacenamiento son comunes, la gente se muda, la gente almacena pertenencias, pero el tiempo importa. ¿Por qué alquilar una unidad de almacenamiento después de que alguien desaparece? ¿Por qué pagar por ella consistentemente? ¿Por qué nunca acceder a ella públicamente? Los investigadores vigilaron la instalación en silencio. Notaron visitas raras, acceso a altas horas de la noche, secreto extremo. Y luego estaba el olor. Los empleados lo habían notado antes, pero nunca lo cuestionaron. Porque nadie espera que una unidad de almacenamiento contenga un ser humano. Cuando las fuerzas del orden obtuvieron una orden y se acercaron a la unidad, la tensión fue inmediata. Esto no era solo otra pista. Esto se sentía final. Mientras la puerta de acero era forzada, el aire cambió instantáneamente. Investigadores experimentados, personas que habían visto la muerte innumerables veces, supieron antes de entrar completamente. Esta era una escena de homicidio. Dentro de la unidad descubrieron los restos de Kathleen Harp, sellados, escondidos del mundo, despojados de dignidad. Ella había sido colocada allí deliberadamente, no abandonada, no arrojada, almacenada, como evidencia. Esto no fue pánico, esto fue planificación. El caso se transformó instantáneamente, de una investigación de persona desaparecida a una investigación de asesinato. Y ahora, la verdad ya no podía negarse. Una vez que el cuerpo de Kathleen fue recuperado, la historia cambió de especulación a ciencia, porque el cuerpo recuerda lo que el asesino intenta olvidar. Los expertos forenses comenzaron su trabajo inmediatamente. A pesar del tiempo que había pasado, los restos de Kathleen aún llevaban información crítica, evidencia de trauma, indicadores de causa de muerte, signos de ocultamiento post-mortem. Este no era un caso donde las respuestas se perdían con el tiempo, estaban preservadas. Los hallazgos del médico forense fueron devastadores, pero claros. Kathleen no murió naturalmente. No murió accidentalmente. Su muerte fue el resultado de violencia intencional. Las lesiones indicaron un crimen personal, uno que requería proximidad, fuerza y desapego emocional. Este no fue un acto de un extraño. Esto fue alguien que conocía sus rutinas, alguien que conocía sus vulnerabilidades, alguien que sabía que no tenía a dónde más ir. El lugar más peligroso para Kathleen fue el lugar que pensó que era más seguro. Los equipos forenses también documentaron el esfuerzo realizado después de la muerte de Kathleen. Esto no fue solo asesinato, fue borrado. Su cuerpo había sido transportado, colocado dentro del contenedor, sellado para retrasar el descubrimiento. La unidad de almacenamiento misma se convirtió en evidencia. Registros de alquiler, registros de acceso, imágenes de vigilancia. Cada acción contaba la misma historia. Esto no fue un acto impulsivo, esto fue calculado. Quizás el elemento más condenatorio no fue cómo murió Kathleen, sino lo que sucedió después, porque a los ojos de la ley, el ocultamiento equivale a conciencia de culpa. No escondes un cuerpo, a menos que sepas que lo que hiciste estuvo mal. No encierras a alguien a menos que creas que nadie lo está buscando. Y esa realización caló hondo. El asesino de Kathleen creyó que ella podía desaparecer sin consecuencias. La evidencia forense demostró lo contrario. Con los hallazgos forenses, los registros digitales y la evidencia física alineados, los fiscales ahora tenían algo raro en casos de crímenes reales. Una narrativa completa, un comienzo, un desarrollo, un final. Kathleen Harp había sido asesinada. Su cuerpo había sido escondido. Y la persona responsable había dejado un rastro detrás de sí. La justicia ya no era una cuestión de si, solo de cuándo. Con el descubrimiento de los restos de Kathleen, los dominós legales cayeron rápidamente. Su asesino fue arrestado, acusado y llevado a rendir cuentas en la corte.
Los fiscales presentaron una narrativa escalofriante: aislamiento, control, violencia, disposición. Un crimen no solo contra una mujer, sino contra la idea de que alguien puede simplemente ser borrado sin consecuencias. El nombre de Kathleen finalmente fue pronunciado en voz alta en salas del tribunal, titulares y declaraciones de impacto a las víctimas. Ella importaba, incluso si el mundo se había dado cuenta demasiado tarde. La justicia, cuando finalmente llegó, fue pesada. La sentencia reflejó no solo el acto de asesinato, sino la crueldad de esconder su cuerpo, negar su dignidad y retrasar el cierre para todos los que la amaban. No habría liberación temprana, no habría segunda oportunidad, pero la justicia es complicada, porque mientras una condena termina un caso, no trae a alguien de vuelta. El asesinato de Kathleen Harp deja tras de sí verdades incómodas. ¿Cuántas personas desaparecen silenciosamente cada año? ¿Cuántas víctimas son pasadas por alto porque sus vidas son inestables? ¿Cuántos abusadores confían en el aislamiento para salirse con la violencia? Su historia no es solo sobre un crimen, es sobre lo que sucede cuando alguien se cae por las grietas. Kathleen Harp fue más que la forma en que murió. Ella era alguien que necesitaba seguridad y no la obtuvo. Alguien que confió y pagó el precio. Alguien cuya ausencia fue notada demasiado tarde. Su historia nos obliga a confrontar una realidad difícil. Algunos asesinatos no comienzan con violencia, comienzan con silencio. Y a veces, el lugar más aterrador donde se puede esconder un cuerpo es en un mundo que no estaba prestando atención.